Hola, les saludo a todos los que nos están siguiendo por YouTube y a todos los que estamos aquí también presentes en esta plataforma. Creo que es un motivo de mucha alegría el que nos podamos reunir con este propósito y quiero decirle algunas cosas antes de ir derechamente a lo que quiero compartir de la escritura en esta tarde. Que este mensaje tiene un mensaje anterior también que lo precede, y es donde se dilucidaron muchas cosas, muchas impresiones erradas que hay del Evangelio. Entonces, quiero hacer algo cortito pero preciso de lo que, para aquellos que se unen recién. Si tal vez por primera vez está hoy día en esta plataforma o estás escuchando este mensaje, creo que va a ser muy bueno también que lo sepas. Bueno, hablamos todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, aunque para nosotros como iglesia lo hemos hecho una semana, creo que vale la pena de todas formas y vale todo el tiempo que invirtamos, porque eso nos significa dar un realce y una relevancia al tema de la mujer, ¿ya? Al tema sobre todo de la violencia a través de la historia contra la mujer. Bueno, este tema es el mensaje anterior, habrá que es un tema que Jesús llevó intencionadamente más allá de la cultura de su tiempo, y lo hizo con hechos arriesgados, hasta que le significó, incluso posteriormente le costó la muerte. Entonces, entendiendo eso, podemos darnos cuenta que los judíos tenían una cultura y un pensamiento religioso tal que le daba este pie para considerar a la mujer como inferior al varón. Los judíos, recuerden que daban gracias le daban gracias a Dios porque no los hizo gentil, o sea, sino que lo hizo judíos, ¿ya? Daban gracias por no ser esclavos y daban gracias también porque no eran mujer. Lamentablemente esta violencia continúa, ¿ya? Y continúa en todo este globo terráqueo. Peor aún es porque es amparada y sostenida por la distorsión también de las escrituras, como veíamos al principio en el video, ¿ya? Y siendo muchas veces enrostradas las mujeres, exponiéndole que si no se someten a lo que, entre comillas, dice la Biblia, a esta interpretación errónea, entonces están en contra de Dios. Bueno, pero el ministerio de Jesús fue algo completamente diferente. Él realmente dio toda una evidencia respecto a lo que era la liberación que trae el Evangelio, a la mujer, al hombre, a todos los oprimidos. Ahí se habló de 3 mujeres, pero específicamente la mujer samaritana quedó impresionada con este hombre, con Jesús, que rompía estas convenciones culturales y religiosas y se dirigió a ella, cuando nadie se dirigía. María, quien también estuvo a los pies de Jesús, que era un lugar que solo era para hombres, pero ella le dio la oportunidad, y como a cualquier hombre, para poder aprender. Así que fue confrontada esta idea, ¿ya? Y la sentencia también que el mundo romano tenía sobre las mujeres, que no les permitía tampoco ser testigos, justamente Cristo las hace testigos del hecho más relevante de la historia de la humanidad, que es resucitar de la muerte. Ellas fueron testigos de tal cosa. Pero a las mujeres no se les permitía ser testigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran personas, decían, ignorantes y fáciles de engañar. Bueno, eso fue el mensaje anterior, así bastante resumido, pero quiero pasar a dar algunos datos estadísticos, y antes de eso explicarle por qué el mensaje tiene este nombre. Ahí vemos, del dolor a la dignidad. Porque lo que recién le he compartido respecto a cómo era vista la mujer antiguamente, en los tiempos de Cristo, y cuando ahora vemos cómo es vista la mujer, cómo es percibida, puede que haya un discurso muy lógico, muy claro y de mucha igualdad, pero en la realidad vemos algo completamente diferente. Por eso voy a dar algunos datos, pero el mensaje se titula Del dolor a la dignidad. Y esto tiene que ver justamente con lo que Cristo puede hacer, con lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Pero primero, como decía la canción anterior, tengo que saber quién soy. ¿Ya? ¿Quién soy? Y la canción misma que escuchábamos decía que soy hijo, hija de Dios. Por lo tanto, libre soy en Dios, libre soy en Cristo. Cristo realmente ha venido a traernos la verdadera libertad.
Y esa no la vamos a desperdiciar. Así que mientras más estudiemos y mientras más estemos en comunión, más humildes seamos, más Dios se va a hacer fuerte en nosotros. Así que antes de orar, quiero llevarlos también a que podamos ver algunos datos, como le decimos, datos duros, ¿ya? Bueno, sabemos ya que son muchas cosas horrorosas que han sucedido, ¿ya? Pero en este siglo XXI nosotros vemos igual el matrimonio infantil, vemos la mutilación genital femenina, vemos los femicidios, las vejaciones sexuales, la negación de la educación de la mujer, la restricción de su movilidad, que en muchas partes del mundo tiene que no solo pedir permiso, sino que si llegase a salir de los límites que le impuso su esposo o algunos de sus hijos hombres, mayor de entre 12 y 14 años, entonces que es una falta enorme que le podría llegar a costar ya hasta su vida. Entonces estas restricciones de su movilidad y todo lo que le he explicado, todas estas prácticas son naturalizadas, ya trivializadas y muchas veces hasta justificadas por medio de la religión. ¿Ya? Mire, hablemos solo de Chile. Los femicidios en Chile entre 2018 y 2020, después de la ola feminista, iniciada ahí ya en el 2018, se abrió como un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer y se adoptaron nuevas políticas para frenarla. Se amplió la tipificación del femicidio y a pesar de esto, los femicidios no han descendido. Los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. Ya en el 2020, en medio de la pandemia, que se supone que tendría que haber menos violencia en las calles hacia la mujer, sin embargo, se registraron 151 femicidios frustrados. Es el número más alto en los últimos 8 años. ¿Y para qué decir de todo aquello que no se informó? Que está sucediendo esa violencia en los hogares, ahí en silencio. En fin, delitos también que son relativos al abuso sexual también. Tenemos casos policiales, ya, detenciones y delitos flagrantes relativos, primero delitos sexuales, abuso sexual, violación y otros delitos sexuales, pero es la cifra más alta en la década. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que el asunto no cambia, aunque cambie un escenario, pero estos delitos y este flagelo contra la mujer es algo que se sigue sosteniendo. Si vamos fuera ya de nuestro país, pero solamente aquí en Latinoamérica, vamos a ver ya lo que es la mutilación genital femenina, algo que podríamos nosotros decir del fondo de nuestra alma, ¿cómo puede existir? Pero cada año aproximadamente 4 millones de niñas se someten a la mutilación genital femenina, ¿ya? Una práctica nociva que altera intencionalmente o lesiona los órganos genitales femeninos por razones no médicas, lo cual verdaderamente es un horror. Las consecuencias económicas que viven estas mujeres después, tanto en su infancia como en su adolescencia y cuando crecen, las condiciones físicas, emocionales, sexuales y de salud, ¿ya? de esta práctica les va a afectar toda la vida. Entonces es algo tan fuerte que se cree que unos 200 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad han sido sometidas a la mutilación genital femenina. Esta es una estadística del 2020, del año pasado, de mediados del año pasado. Entonces la pregunta es sencilla, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, esta mutilación genital femenina nos lleva también a darnos cuenta de que hay otras prácticas también que tienen la misma raíz, la misma esencia, porque se lleva a cabo como una forma de controlar la sexualidad de las mujeres, que a veces se dice que es incansable si no se extirpan las partes de los genitales, especialmente el clítoris. Se cree que asegura la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después, y aumenta el placer sexual masculino. Entonces nos preguntamos por qué esto de pronto de tapar con burka a las mujeres, por qué decirle a la mujer que tiene que cuidarse, no ser provocativa, y ya todavía cuando es una niña se le empieza a ingresar ideas de qué estás haciendo y por qué, como con sospecha respecto a lo que ella está haciendo, si hay algo que tiene algún tipo de connotación sexual para el que lo percibe, pero no para la chica. El punto es, ¿cuál es la raíz de todo esto? Bueno,
Y aquí vemos que esto está frente a nuestros ojos y nosotros podemos darnos cuenta que es una realidad, pero una realidad que está ante Dios. Y por eso es que yo las quiero invitar a todos, a todas, los que estamos aquí en esta reunión, independiente que estemos dispersos en distintas partes, pero creemos en un Dios que es uno y que está también en el lugar donde tú te encuentras. Por esta razón, quiero invitarte a que hagamos justamente un silencio, ¿ya? Que hagamos silencio para escuchar el silencio de las víctimas. Ellas han callado durante siglos, han callado durante nuestras propias vidas. Entonces, hagamos un silencio para escucharlas a ellas. Es un llamado, antes de hacerlo, es un llamado a detenernos en medio de toda la actividad para un minutito de silencio. Estén muertas o vivas, pero están vinculadas a nosotros, ¿ya? Por la violencia que se ejerció sobre ellas, por todas las mujeres que se callaron y se callaron en sus angustias y escondieron sus lágrimas para no ser revictimizadas, para no afectar a los suyos, a sus hijos, a sus hermanos, sus padres, para no avergonzarlos, porque la cultura les decía eso. Fueron discriminadas, abusadas, violadas, burladas, menospreciadas. Guardaron silencio, se mantuvieron relegadas por amor a su familia. ¿Cuántas de ellas callaron para que nosotros, para que tú y yo pudiésemos crecer con calma? Por nuestras abuelas, por nuestras madres. Por nuestras tías, por nuestras amigas, por todas ellas a las cuales le violaron su dignidad. Dios quiere hacer una obra hoy día. Por ti también que has guardado silencio y que a lo mejor no sabes que el mismo Dios quiere liberarte y que está contra esos agresores. Cuanto al interior también de la iglesia, callaron, amenazadas, porque si rompían el silencio, entonces estarían afectando el mensaje de Cristo. Por esas mujeres y por todas las mujeres, a través de la historia, que con la misma Biblia le enrostraron que debían callar. Oremos. Señor, gracias, gracias Dios Santo, por este espacio, Señor, de libertad que tú nos das, que nosotras mismas, yo misma como mujer, puedo exponer. Gracias, Padre, porque eres tú el que ha venido a libertar a los oprimidos. Eres tú, Señor, el que ha hecho, Señor, de la mujer una persona nueva y de todos los oprimidos. Creemos en ti, creemos que tú estás ahora, Señor, en medio de nosotros y estás obrando en cada corazón. Pedimos que nos enseñes y que todos esos obstáculos con los cuales muchas veces nos defendemos, aquellos mecanismos de defensa con los cuales no hemos crecido para defendernos y que a veces se van contra nosotros, Señor, que hoy día caigan para poder escuchar tu palabra liberadora. Señor, desata toda atadura y trae libertad a cada vida, a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Hay veces que los silencios nos cuestan, ¿cierto? Nos cuestan mucho porque estamos acostumbrados como a que todo avance. Pero bueno, es un silencio por las silenciadas. Bien. ¿Cómo entonces es posible que podamos nosotros responder a lo que está sucediendo? O preguntamos, ¿cómo puede estar esto sucediendo? Bien, las consecuencias. Estas son consecuencias de la separación del hombre, del ser humano con Dios, ¿ya? Del ser humano con su creador. Y esas consecuencias se han hecho sentir. Hombre y mujer se apartaron del propósito de Dios, desobedecieron el mandato que el Señor nos había dado, un mandato, pero puedo decir que el más noble que ha podido existir. Y las consecuencias no se tardaron en aparecer hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? El hombre, perdón, el ser humano perdió su relación con el Creador. Se afectó la relación entre el hombre y la mujer. Y también
con la naturaleza y además del hombre consigo mismo, perdiendo el sentido y propósito de su existencia. Rápidamente hemos pasado por 4 relaciones demasiado básicas, importantes e esenciales, como es la relación primero con el Creador, luego la relación entre hombre y mujer, luego también vemos del hombre consigo mismo y del ser humano con el medio ambiente. Cuando digo hombre y ser humano, por favor me estoy refiriendo a lo mismo. Y se rompió, y ahí es donde se pierde este sentido de la existencia, y el hombre, como un vagabundo, comienza un camino que si bien le es transitable, pero es transitable de acuerdo a su idea, a su lógica, pero comienza a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque empieza a dañar a los demás, empieza a dañarse a sí mismo, empieza a dañar el medio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el hombre no fue hecho, no fue creado para el pecado. Porque la práctica del pecado lo degrada, ¿ya? Siendo un peligro para los demás y para sí mismo. Esta degradación no se detiene, ¿ya? Es como esa piedrecita que tú tiras en un lago y va causando un impacto, ¿ya? Hasta la orilla de ese lago. Así, una acción que cometamos negativa en contra de los otros, del medio, una acción que cometamos contra Dios, tiene sus consecuencias que va a afectar a todos. Entonces no se detienen. Pueden cambiar los argumentos que tengamos para lo que estamos haciendo, pero en ninguna manera el mal llegará a convertirse en bien. Entonces estos flagelos son parte de los males de nuestra humanidad, donde vemos la lucha de algo clave, que es el poder sobre los otros. Lo que busca el ser humano es tener el poder sobre el otro, y aquí va el más fuerte sobre el más débil. Entonces vemos esto en todas partes, desde las grandes potencias imponiendo formas de vida a su antojo sobre países o pueblos que están en desventajas. Ahí vemos el egoísmo que hace que validemos estas conductas. Y el olvido, ¿ya? El olvido de la verdad es una mentira, porque no es olvido real, es por conveniencia. La naturalización de la injusticia no es un acostumbramiento a lo que está pasando, sino que es una cobardía. Y empezamos por no decir nada hasta que nos acostumbramos a aceptar el mal. Entonces, al hablar de la violencia contra la mujer, no podemos dejar de mencionar también a los miles y miles de hombres que también llevan la carga de haber sido violentados, pero generalmente en su infancia, en los más débiles. Y ahí vemos otra vez el poder sobre los más débiles, querer someterlos. ¿Cuántos niños son obligados? Me refiero hombres, niños que son obligados a huir de sus hogares. Y hace tiempo atrás era peor. De sus hogares, ¿por qué? Por la violencia que se ejercía contra ellos. Eran abusados, desprotegidos, abandonados. Y las tristes y traumáticas experiencias no quedaron en el olvido, no quedan en la nada, no son neutras, sino que son esas experiencias traumáticas las que van a operar, esas experiencias van a operar en su carácter y van a operar de tal forma que ese sentimiento de abandono, intenciones suicidas, resentimiento, amargura, depresión, inseguridad, rabia, hasta repetir muchas veces las mismas agresiones con otras personas. Por lo tanto, aquí hay un deseo de poder sobre el otro. Y en esto las religiones no se escapan. Muchas de las prácticas de estas, no puedo decir pésimas prácticas, ya, sino mortales prácticas, ya, estas no están en sus libros sagrados, sino que son distorsionados a merced de aquel que, a conveniencia de aquel que la quiere transmitir para su beneficio. Por ejemplo, el Corán nada dice de la mutilación femenina, genital femenina, nada dice. Sin embargo, en este mismo siglo son con musulmanes, muchos países musulmanes que la practican, y también aquí en América Latina, Ecuador, por ejemplo, hay países como Colombia, como Panamá, se practica la mutilación genital femenina, y muchas veces se respalda también en estos países, que le hablaba en el caso de los musulmanes, como que algo que viene de Dios, que eso es bueno, Carlos.
Así que claramente vemos que hay una distorsión de lo que, en cuanto a las religiones, a los escritos, a los documentos, a los libros sagrados que tienen. La Biblia, palabra de Dios, también tergiversada. Claramente, la Biblia nos enseña que el dominio, que el que estamos hablando, que muchas veces el hombre busca sobre la mujer, fue una consecuencia del hombre de haberse apartado de Dios. Fue una consecuencia del pecado, pero no era la voluntad de Dios. ¿Ya? La voluntad de Dios fue que esta pareja, que hombre y mujer, ¿ya?, llevaron adelante este propósito, este llamado de Dios en esta tierra. En ninguna manera en la Biblia y en ninguna parte vas a encontrar, ¿ya?, que Dios avala, ¿ya?, este dominio sobre la mujer y este silenciar a la mujer, este acallarla. Jamás lo vas a encontrar. Y nunca vas a encontrar que Jesús en su ministerio estuvo porque las mujeres ocultaran su dolor como una técnica, como una estrategia para que el evangelio se difundiese. No fue así, porque a Dios no tenemos que ayudarlo, Dios se defiende solo. Así que las excusas para violentar, cuando dices que la Biblia dice esto y esto otro, nada más es porque la gente lo transmite a su antojo para buscar sus beneficios. Y ahí vemos nosotros que es tan importante ver la cultura misma de la Biblia, en la cual se está desarrollando un tema, en la cual nos está explicando un tema, como de la persona también que lo está transmitiendo. No olvidemos también que Dios dejó claramente escrito, nos bendijo, ¿para qué? Para que fuésemos fructíferos, para que nos multiplicáramos, para que sojuzgáramos sobre la tierra con responsabilidad a esa alteridad hacia ese otro, con responsabilidad hacia el medio, esta naturaleza, con responsabilidad hacia los niños, que son tremendamente vulnerables. Sin embargo, todo esto ha sido afectado y sigue siendo afectado, pero no es la voluntad de Dios. Dios le proveyó todo al ser humano, todo cuanto necesitaba. Sin embargo, el ser humano se apartó de los propósitos de Dios. Así que todo dolor que vivimos, agonía, angustia, sufrimiento por la injusticia, se ha desencadenado por nuestro pecado, por habernos apartado de Dios. Él es el único que puede guiar la vida del ser humano, porque Él es nuestro creador. Solo tu creador te puede guiar. Entonces podemos comprender que si bien ahora estamos situados en la violencia contra la mujer, esto es más profundo. Esto tiene que ver con que muchas veces somos víctimas, pero también somos agresores. Y hay víctimas hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de nuestro Creador. Por lo tanto, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos entonces? ¿Podemos vivir desde la herida o somos liberados por Cristo? O esto o lo otro, decía un gran filósofo. No podemos como hacer una mezcla. Hay un versículo hermoso que dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Este versículo, estos dos versículos son del Salmo 30, el verso 11 y 12, donde el rey David proclama, ¿ya?, que él había estado en esta angustia, pero él cambió, Dios cambió, este dolor lo cambió en baile, en danza. O sea, pudo ser transformado de lo más profundo de su ser. Y tenía una ropa de luto, ¿ya?, que lo vistió de fiesta. ¿Para qué? Con propósito, para que cantara y glorificara a Dios, pero que no se quedara callado. Y lo que hizo fue dar gracias a Dios y reconocerle siempre toda su vida. Entonces, aquí tenemos una base para decir que podemos escoger entre uno y otro camino. La Biblia parece que se encarga a veces de darnos como una dualidad de testimonios. Por un lado, tenemos un solo hecho, pero tenemos la perspectiva de dos personas. Y hay algunas personas muy interesantes que voy a pasarlas rápidamente, pero vamos a quedarnos con lo esencial de su experiencia. Por ejemplo, Jacob y Esaú. No solo eran hermanos, sino que eran mellizos, compartieron el mismo vientre. Sin embargo,
al haber estado en el mismo vientre, haber tenido los mismos padres, el mismo lugar donde nacieron, el mismo lugar donde se desarrollaron, sin embargo, sus perspectivas acerca de Dios y de la vida fueron muy distintas, ¿ya? Uno de ellos escogió un camino equivocado, un camino errado. Escogió el buscar su beneficio. No le importaba realmente el otro, las otras personas. No quería extender este mensaje de Dios, de libertad, de igualdad, un mensaje de perdón. No, sino que se preocupó de sí mismo, que en este caso fue Saúl. Y llegó al punto de ser tremendamente egoísta y velar solo por sus deseos, incluso por sus propios apetitos, hasta del alimento. Pudo cambiar lo que Dios le había dado por el alimento, que tampoco no estaba para morir, por un gusto, por un placer. O sea, el valor de Dios era pero pequeñísimo, si es que había algo. Sin embargo, Jacob, su hermano, fue un hombre que valoró las cosas de Dios, y a pesar del dolor que le significó que Saúl lo persiguiera toda su vida para matarlo, fue un hombre que buscó no solamente el bien, sino que buscó que Dios fuese glorificado, que Dios fuese exaltado, porque era el único en el cual su pueblo iba a poder tener libertad. Entonces, él pudo ser de bendición y buscó a su hermano siempre para pedirle perdón, para hacerle bien. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, Saúl y David. Estos no eran familiares, sin embargo, los dos fueron reyes, pero uno vivió también Saúl para sí mismo, pero David buscó, como en el Salmo, buscar la gloria de Dios. Entonces uno buscó el camino de ver la herida, lo que me falta, lo que no tengo, lo que me hicieron, y Saúl tenía todo. Sin embargo, siempre estuvo su mirada puesta en lo que otros tenían y no lo que Dios le había dado. Entonces Dios lo que nos ha dado es algo maravilloso, es una riqueza enorme. Ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Tú también has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero este hombre no lo valoró y buscó justamente la envidia, la comparación, siempre mirarse como en ese espejo. Y obviamente se vio disminuido. Y lo único que quería era matar, asesinar a David. Y lo buscó hasta el fin de sus vidas para hacerlo. Tenemos el último ejemplo, Ana y Penina, ¿ya? Dos mujeres que tristemente fueron violentadas, ¿ya? Por la cultura de ese tiempo, ¿ya? Un hombre, el Cana, tenía dos mujeres, dice la Biblia, ¿ya? Dos mujeres. Esto no era avalado por Dios en absoluto, estaba claramente, Dios era por tener una sola mujer, un solo hombre. Pero tenía dos mujeres, pero una de ellas era estéril, esa era Ana, y otra Penina. Y Penina tenía muchos hijos, pero Ana era estéril, su vientre no daba luz. Y ella se sentía culpable, se sentía, aparte de mujer que no era valorada, más encima estéril, apuntada con el dedo, porque la otra era muy fructífera y ella no. O sea, una mujer que más encima vivió en un tiempo tan oscuro de Israel. Sin embargo, Penina, a pesar de todo lo que tenía, fue una mujer que también miró por sí misma y empezó a perseguir a Ana y a enrostrarle el fruto de su vientre y mostrarle los hijos y como uno diría, a buscarla para que la envidiara. Sin embargo, Ana quiso ir por el camino de la liberación y no quiso hablar desde la herida, desde el dolor de la esterilidad. No quiso hablar y que toda su vida estuviese teñida por la esterilidad, que toda su vida estuviese enrostrando a los demás sin que supiera su amargura, sino que ella fue ante Dios y buscó al Señor y le pidió que le diera hijos, pero hijos para que le glorificara. Y le pidió uno, y ese uno fue Samuel, un hombre que trajo luz a Israel, porque fue un hombre de Dios, un profeta, que cuando Israel estaba en plena oscuridad, Dios lo usó y fue un hombre que se enfrentó a la corrupción de su tiempo, a la corrupción religiosa, política y social de su tiempo. ¿Fruto de quién? De una mujer que no quiso seguir el camino de la herida, no quiso vivir mostrando la supuración de su herida, sino que buscó a Dios para sanidad. Entonces, esto es lo que Dios nos llama, a que tenemos estos dos caminos, o vivimos desde ahí, ¿ya? Desde la herida y vivimos una herida abierta, que al final, aunque no la contemos, la gente va a ver la amargura, el dolor, la rabia
incluso la violencia, hasta la repetición de los mismos actos que hicieron en contra de uno, sea hombre o mujer, pero es un camino bastante común. Y a veces solo ver los hechos, uno dice, algo le sucedió. Sí, pero ese algo Dios quiere que lo pongamos ahora ante Él, para ser transformados y liberados. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es la respuesta de Dios, ¿ya? Cuando preguntamos, ¿y qué haremos entonces? Esa es. No queremos caer en la victimización, ni tampoco en la autoconmiseración, sino en el camino de la liberación. Así que la perspectiva que Dios quiere que tomemos es la que Él nos está dando, indicándote un camino, ya no desde la experiencia traumática, sino desde la libertad que tenemos en Cristo. Recuerdo una niña, una niña que te lo quiero dar como ejemplo, una chica que le dijeron que si podía recitar, no, si podía hablar, dar las primeras palabras en una gran comunidad de personas donde había muchos niños. Y ella dijo, no, porque le daba pánico hablar. Pero lo que me extrañó fue cuando le dijeron, ¿quién quiere cantar? Y ella salió. Salió la misma niña que se negó rotundamente a hablar, salió a cantar. Y cuando comenzó a cantar, es que todo el mundo hizo silencio, porque fue algo tan espectacular y emocionante. Cantaba hermoso. Y ella tenía tanta seguridad en lo que sí sabía hacer. Pero hablar no quería. Entonces, en este ejemplo, quiero demostrar de alguna manera que Dios te ha dado una riqueza enorme. Pero para eso tenemos que estar con Él, porque Él es el que ha dado estos dones, estos talentos, esta gracia a tu vida. Y Él es el que lo va a hacer crecer. Obviamente no vamos a ser en todas las áreas, vamos a estar así al 100, pero como muchas veces queremos. Pero Dios te ha dado una porción gloriosa. Y Dios por eso que quiere trabajar con tu vida, pero no desde lo que te falta, no desde la herida. Porque todo lo que te falta, el Señor es capaz de suplirlo, ¿ya? Conforme a su grandeza. Él es todopoderoso y puede suplir todo lo que te falte, pero te va a hacer brillar y vas a entender lo que es el sentido de la vida cuando puedas tomarte de su mano. Así que hay un camino, como resumen, un camino doloroso y amargo, lleno de ataduras, y otro sano y sanador. Entonces no debemos avergonzarnos, ¿ya?, de confesar que hemos sido causantes de dolor y que también hemos sido víctimas, silenciadas, en silencio. No tengamos miedo, ¿ya?, porque Dios está con los que le buscan. No los abandona, sino que los guía y los pastorea, ¿ya?, para sanidad. Dios quiere que tú des ese aporte a la sociedad, pero de su mano, que seas bendición para los demás y que ya no sigamos en ese dolor, en esa atrocidad, a veces repitiéndose una y otra vez. Dios es el único que puede sanar la herida del corazón y puede liberar. ¿Voy a perpetuar este dolor? Ya. ¿Voy a quedarme ahí en silencio? El salmista dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. No, sino que ¿voy a hacer eso o voy a abrir mi corazón para que Dios lo trate, lo enseñe y pueda de esta manera ser consolada para consolar a otros? Dios quiere cambiar este ropaje, ¿ya? ¿Por qué? Por un vestido de fiesta. Así que, para poder responder al llamado de Dios, de esta manera vamos a terminar. ¿Cómo transitar por el camino desde el dolor que te ha destruido la dignidad hasta al camino que Dios tiene para tu liberación? Bueno, muchos son llamados a escuchar, ya, la palabra, y son llamados a través de la vida, pero realmente va a ser el que ponga su corazón ante Dios. Dios nos invita a
a que no escondamos el rostro, sino que lo pongamos ante lo sucedido y que veas que Dios sí es real y que está ahí contigo y va a sanarte. Dios nos invita a celebrar su victoria contra el pecado y sus nefastas consecuencias. El verdadero sentido de la vida solamente hay uno que te lo va a dar, no el reconocimiento de la sociedad. Eso sí, es innegable, es parte de nuestro deber, pero el verdadero sentido de la vida te lo va a dar quien te creó, Dios. La humanidad ha estado separada del sentido de la verdadera existencia y solamente por la muerte en la cruz es que vas a tener ya ese propósito. Así que, ¿qué quiere Dios? Y vuelvo al versículo con el que comenzamos. Dios quiere quitarte el ropaje de luto y ponerte ese ropaje de fiesta. ¿Por qué? Porque estamos celebrando. Cada vez que estamos con Dios, cada vez que nos unimos a Dios y en comunión con Dios, estamos celebrando su victoria y lo que te define a ti como persona. Cuando has pedido perdón a Dios y cuando el Señor le has dejado que sane las heridas. Así que para que ya no callemos, ¿ya? Y para que alcemos la voz para cantar y glorificar al único que nos pueda hacer libre, pero libre para dar también de gracia esa libertad que necesitan los demás, los oprimidos, para que la compasión esté en tu corazón, la justicia, para que no sea la venganza la forma de vivir nuestra, sino que sea el amor, y que podamos vivir en esta tierra injusta y en esta sociedad tan injusta, podamos vivir la justicia de Dios quien ha vencido. Así que quiero invitarte a todos y todas los que estamos acá a que pongamos nuestro corazón y nuestra historia frente a Dios, para que no haya nada, pero absolutamente nada, que quede y que esté obstaculizando esa presencia, que esté poniéndose como un obstáculo entre Dios y tú. Dios quiere llegar a tu corazón y quiere sanarte. Seas mujer, seas hombre, Dios quiere dar libertad a los oprimidos. Así que te invito a orar. Si no sabes orar, ya, nunca has orado, puedes seguir la oración que voy a ir diciendo. Y si tú, estando a lo mejor mucho tiempo en la iglesia, en alguna iglesia, y has cometido actos violentos contra los más débiles, contra mujeres, contra niños, cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea mi pecado, pongámoslos delante de Dios. Tú que has sido víctima también de abusos, de discriminación, diversos tipos de discriminación, también coloquemos esa herida ante Dios para que su espíritu obre en este momento y puedas recibir esa sanidad, esa agua viva, ¿ya? Que va a saltar, va a correr y va a saltar desde tu interior. Un agua de vida que es esa presencia del Espíritu de Dios en tu persona. Oremos al Señor. Dios Santo, gracias te doy, Padre, junto con todos y todas las que aquí estamos. Y quiero, Señor, pedirte por cada mujer, Señor, que está aquí ahora, Señor, y que recuerda su dolor, y que muchas de ellas no han podido superarlo, que de alguna manera lo han traspasado a su familia, a sus hijos, hijas, por los temores, por los miedos, y han creado también de alguna manera inseguridad en sus vidas, que han estado siempre llenas de temores, que no han podido avanzar, o que el trauma las ha marcado y ha marcado su historia de vida. Señor, te pedimos misericordia. Dios, obra en sus vidas y trae sanidad, pero trae esa salud completa, cuerpo, alma y espíritu, para que puedan levantarse, Señor, en salud, y puedan levantarse para, así como han recibido, Señor, tu presencia, puedan ir y consolar a aquellas que también están afectadas. Señor, te pido también por los agresores, te pido por todos aquellos que han dañado, tanto a mujeres como a hombres, que han estado en situaciones de debilidad, situaciones de vulnerabilidad. Señor, ya sea por ser niños, por tener una autoridad mayor que el otro, y lo han sometido
y los han afectado y han sido esas personas sujetas de sus propios vejámenes. Señor, ten misericordia y trae perdón, Señor. Ahí donde estás, pídele perdón al Señor, porque Dios sabe de tus ataduras y también quiere desatarte de la atadura esta del pecado contra Él. Dios Santo, obra en sus vidas y trae libertad también y perdona sus corazones. Pedimos por todos los hombres que un día fueron niños y también fueron afectados, abusados, Señor, y que en su lugar, en su situación también de vulnerabilidad fueron afectados. Dios trae, Señor, también liberación en este día y el perdón mediante tu sangre. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora quiero invitarte así, tal como estás, a que puedas repetir esta oración. No es un rezo, es una oración que viene de lo más profundo del corazón. Si no puedes orar y te cuesta, síguela. Y dile así al Señor: Dios Santo, gracias porque estás aquí presente. Gracias, Señor, porque tú te entregaste en la cruz por mí. Ahora quiero pedirte perdón. Perdóname de todos mis pecados, de aquellos que he cometido y de aquellos también yo perdono a aquellos que han pecado contra mí. Tú me harás entender y sentir la paz, pero en este momento te pido perdón y te entrego mi vida para que tú la uses, me guíes y para ser una discípula y un discípulo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor.